Bueno, jóvenes, quiero comentarles que en la clase del día sábado, nosotros, como hicimos una revisión del taller de la clase anterior, del caso de egresados, entonces el tema destinado para la clase del sábado se pospuso para el día de hoy. Yo les prometí que les iba a enviar un video de lo que ustedes deben tener preparados para la próxima clase. Entonces, les he enviado en PDF un documento para que ustedes lo estudien y lo procesen, puede ser en Replit. ¿En qué consiste? El ejercicio tiene una serie de métodos o funciones que pueden utilizar con listas y conjuntos. Entonces ustedes tienen que coger este documento y en la medida que lo vayan estudiando, tienen que ir investigando el tema de diccionarios e ir agregando el método que corresponde a la acción que yo quiero realizar. Por ejemplo, si yo tengo una lista, entonces una lista, ¿cómo hago para agregarle un elemento? Entonces usted va a averiguar cómo hago yo para agregarle un elemento a un diccionario. Si yo quiero eliminar un elemento, entonces, ¿cómo elimino un elemento con un diccionario? Pero necesito que ustedes revisen estos métodos que yo se los había dejado a ustedes en un documento anterior para que los estudiaran, pero entonces hoy ya los estamos socializando. Entonces, después de este enlace que aparece aquí seleccionado, donde dice métodos con diccionarios, ahí es donde ustedes van a modificar dicho documento. Ahora sí paso a mostrarles los métodos con listas y con conjuntos. Para comenzar, empecemos con la declaración de las estructuras como las tuplas y los diccionarios. Por comodidad, lo que yo voy a hacer es ponerle nombre a las estructuras dependiendo del comportamiento de la estructura. Si es una tupla, le voy a poner tupla, tupla A, tupla B. Si se trata de una lista, lista o lista 1, lista 2, o si es un diccionario, pues le voy a poner el nombre de conjunto para que a ustedes les quede fácil asociar. Entonces vamos a hacer una clase que va a ser comparativa con las estructuras que hemos visto. Bueno, para comenzar, entonces veamos que la tupla se puede inicializar o declarar vacía si yo pongo los paréntesis. Eso es lo que destaca una tupla, pero también la palabra reservada tuple. Y siempre un paréntesis que indica el argumento de la tupla. Entonces, al ejecutarlo, nosotros no veríamos ninguna diferencia. Lo mismo pasa con las listas. Si yo quiero crear una lista vacía, utilizo la palabra reservada listo o los corchetes. Si yo los imprimo, entonces voy a tener dos listas. La primera sería la lista A y luego la segunda la lista B. Para conjuntos, entonces utilizaré la palabra reservada sets. Y la forma de ver un conjunto vacío sería con la palabra set. No lo inicialicen nunca con las llaves. Las llaves es algo que identifica a un conjunto y dentro de un conjunto lo que nosotros vemos es los elementos separados por comas. En un diccionario, para inicializarlo, lo podemos hacer con las llaves o utilizando la palabra reservada dic y vemos que no hay diferencia. Entonces, aquí ya hice yo la primera parte que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en cada uno de los puntos. ¿Cómo hago yo un diccionario vacío? Entonces, en la medida que yo vea ejercicios, por lo menos ahorita vamos a resolver el caso de cómo agregar elementos primero a un conjunto. O sea, acá no estoy haciendo distinción en cuáles son los métodos que van asociados a los conjuntos o cuáles son a las listas. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como por ejemplo el caso de remove, se usa tanto en el uno como en el otro. Entonces lo que pasa es que ustedes van a irlos asociando dependiendo del nombre que yo le vaya dando. Bueno, entonces acá por comodidad yo voy a poner primero, voy a bloquear esta instrucción y de esa forma vamos a mirar con más calma qué es lo que está pasando. Voy a bloquear
Bueno, entonces lo creo un conjunto vacío y le voy a agregar como elemento una lista. Al ejecutarlo, entonces se me crea un conjunto con los elementos que tenía la lista. ¿Qué pasa si yo utilizo update? Pero en este caso yo voy a agregarle una lista, pues me va a agregar los elementos como en el caso anterior, pero si yo le agrego un conjunto o le agrego una tupla, ¿qué pasa? Si yo lo ejecuto, sucede que cada uno de los elementos de cada estructura forma parte del conjunto. Y miremos que en el anterior caso estaba el 4 repetido, estaba en el conjunto, pero al agregarlo nuevamente, él no me permite que haya valores repetidos. Ahora, si yo agrego la tupla, porque en la parte superior con update agregamos una tupla, pero al utilizar la orden add, vemos que se me agrega una tupla. ¿Por qué? Porque es que la tupla en este caso es un elemento inmutable, no se puede modificar. Y ustedes dirán, ¿por qué en el caso de update sí? Porque update lo que está haciendo es extraer los elementos de cada una de las estructuras que les estoy dando. Miren que yo acabo de utilizar la orden add. Add permite agregar solamente un elemento. Ahora, voy a hacer algo similar con las listas. Entonces, ¿qué utilizamos con conjuntos add y update? A continuación vienen las listas. Entonces, lo voy a ejecutar y vamos a analizar qué fue lo que pasó. Entonces, teníamos primero la lista vacía y luego agregamos los elementos 2, 3 y 4. Al decirle append, se agrega una lista de listas, o sea, una sublista. Le agrego el elemento 4, 5. Inicialmente la lista tenía 2, 3 y 4, pero al decirle append, toma el elemento como la sublista como un elemento más. Después yo le agrego un conjunto. Entonces, el conjunto es un elemento más de la lista. Entonces, la lista puede tener siempre diferentes tipos de datos. Y en el último caso, en la línea 7, le estoy agregando una tupla. Entonces, hay una diferencia bien marcada entre el conjunto y la lista. Pasamos a la siguiente instrucción de cómo agregar elementos a una lista. Entonces, la lista utiliza la orden insert, una posición y valor. El insert no funciona con conjuntos porque los conjuntos no tienen índice, entonces no hay una posición donde guardarla. Aquí en este caso yo estoy agregando el número en la posición 3, el número 20. Entonces tenemos acá que antes de hacer la instrucción insert tenemos la posición 0, 1, 2 y 3. Donde se encuentra la sublista, en esa posición se ingresó el 20, 0, 1, 2 y 3. Entonces, eso es lo que sucede cuando utilizo insert. Insert está asociado a las listas y yo debo darle la posición y debo decirlo en qué lugar lo voy a ingresar. Como ustedes saben que también existen índices negativos, entonces, si yo ejecuto, voy a ingresar, el siguiente punto es ingresar en la posición -1, el número 100. Voy a ejecutar para saber cuál es la posición -1. Ah, es la última posición de la lista. Entonces yo espero que el 100 quede en la última posición de la lista. Al ejecutarlo, que estoy observando que no está quedando en la última posición de la lista. Entonces no corresponde con lo que estamos viendo del insert, si yo tomo los valores positivos. Entonces, si ustedes deciden utilizar posiciones negativas, deben ser cuidadosos porque no se inserta en la posición -1, sino en la posición siguiente a la -1. Entonces, eso sería algo que deberían tener en cuenta cuando usen la orden insert. Bueno, estos son los comandos. Entonces, ahora lo que ustedes deberían hacer es investigar un comando para modificar un diccionario. ¿Cómo hago yo para agregar elementos a un diccionario? Bien, ahora vamos a pasar a la eliminación de elementos de una estructura. Primero, vamos a mirar las listas que nosotros veníamos trabajando del punto anterior.
¿Por qué las voy a diferenciar? Porque la lista está con corchetes y el conjunto está con llaves. Voy a trabajar primero con el conjunto. Entonces, si yo tengo este conjunto, voy a eliminar un elemento del conjunto. Entonces, de este conjunto voy a eliminar el número 4 y el número 5. Ambas órdenes me eliminan datos de un conjunto. Yo le digo run y me eliminó el número 4 y me eliminó el número 5. ¿Qué sucede si yo quiero eliminar algo que no existe? Por ejemplo, el 50, yo digo remove. Entonces, él va a sacar un mensaje de error. Observemos acá en el siguiente segmento de código. Estaba el 2 en la lista. Al decirle remove, lo elimino. Entonces, con conjuntos y con listas ocurre lo mismo. La orden remove sirve para los dos. Si en la lista uso discard y le digo run, me va a aparecer un error porque es que discard es únicamente un método que sirve para conjuntos. Conjunto discard 50. Si le digo run, observemos que no pasa nada y nosotros en el conjunto que estábamos manejando antes no existía el 50. Entonces hay una diferencia entre discard y remove. O sea, remove sirve para los dos tipos de estructuras. Lo que pasa es que si no existe el elemento y yo utilizo remove, me va a salir error. Pero si utilizo discard y no existe, no pasa nada. El programa continúa. Vamos a mirar acá una orden también para eliminar elementos. La orden del. La orden del también me permite eliminar, pero yo debo decir el nombre de la lista y el elemento. Entonces voy a imprimir primero la lista. Entonces la lista tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el sexto elemento. Es el elemento que está en la posición 6. Entonces cuando trabajemos con listas, yo le estoy diciendo cuál es el elemento que quiero eliminar. Inclusive, yo podría eliminar varios elementos de la lista. Voy a agregar una celdita acá y yo podría decirle de esa lista, yo quiero eliminar el 0, 1, 2. Voy a decirle del, me permite borrar varios de la lista, borrar desde la posición 2 hasta la posición 4. O sea, el 2 y el 3, el 4 no lo incluiría. Y vamos a hacer que nos imprima. Print, voy a poner la antes y después. Print lista. Y vamos a ponerlo antes también para que ustedes vean, puedan hacer la comparación. Entonces, me va a imprimir la lista y me va a borrar a partir del elemento 2. Le digo run. Entonces tengo 0, 1 y 2. O sea, el 20 me lo borra. 2. Entonces elimina el 2 y el 3. Y el 4 ya no lo elimina. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Yo no voy a estar borrando de uno en uno si yo puedo borrar una secuencia. Entonces, estos parámetros que aparecen son similares al manejo del rango. Cuando yo decía desde el punto inicial, los 2 puntos significa hasta determinado valor, hasta determinada posición, pero sin incluir la posición 4. Bueno, otra forma de eliminar elementos de una lista o conjunto es utilizando la orden pop. Para eso, bueno, vamos a ver con qué estructuras trabajamos. Tenemos la lista y el conjunto.
Entonces voy a aplicar el método. Normalmente el método siempre es nombre punto el nombre del método y paréntesis. De esa forma es que se ejecuta. Entonces voy a utilizar las dos y vamos a ver qué pasa. Se ejecuta, tenemos esas dos estructuras y ahora observemos qué fue lo que pasó. En el caso de la lista, si comparo con la lista anterior, tenía que me eliminó el último elemento. Y en el caso del conjunto, me eliminó fue el primer elemento. Entonces, existe pop tanto para la lista como para el conjunto, pero él por defecto me muestra que es, o sea, a veces yo quisiera saber cuál es el elemento que me está eliminando. Entonces, vamos a hacer una pruebita. Yo puedo decirle, digamos que A igual, y le voy a decir conjunto.pop. Conjunto.pop. Y también vamos a mirar si la lista hace lo mismo. Y ahora imprimimos la lista también. Y B es igual a lista.pop. Vamos a hacer que se imprima el conjunto y la lista. Pongámoslo en el mismo orden de arriba. Print lista y print conjunto. Para ver cómo quedó. Control C. Pero además que me imprima el valor de A y el valor de B. Y voy a decir A igual, coma, A. Ustedes cuando quieran poner comillas, lo sombrean y buscar de esta manera. Y lo mismo, print, abro paréntesis, comillas, B, para saber cuál es el valor que se está extrayendo, ¿no? B, y luego sí, la letra B. Porque es que como no sé cuál es el elemento que la estructura está eliminando, entonces yo necesito tener conciencia de cuál es el elemento extraído. Ahora sí. Voy a poner la primera para ver el antes y el después. Aquí quede más fácil. Y ahora sí lo ejecuto. Bien. Entonces me dice que del conjunto sacó el número 2. Aquí tengo el conjunto, porque aquí estoy diciendo que A se lo saqué al conjunto. Entonces me quedó 8, 1, 6. Y B, el valor que se extrajo fue el último. Entonces ahí me quedó la lista. Esto tendrían ustedes que practicarlo para familiarizarse. Entonces esto es cuando utilizo pop. Son iguales, pero como yo de pronto quiero sacar un elemento de la lista, entonces si yo utilizo pop y la posición, entonces él me elimina el elemento que yo estoy diciendo. Entonces la lista que nosotros tenemos en este momento es 3 y 4. Si yo le digo run, me quedó solamente el 3 porque este está en la posición 0 y este está en la posición 1. Bueno, eso es cómo extraer elementos de las estructuras. Entonces, ¿qué tienen ustedes que investigar? Nuevamente, en una celdita, cómo se hace con diccionarios. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para buscar la posición de un elemento.
Yo podría hacer el programa como lo hemos hecho tradicionalmente, cómo se busca la posición de un elemento sin importar si es tupla, si es lista, si es conjunto. Sería utilizando los ciclos. Mediante un ciclo yo lo podría hacer, pero aquí hay una forma directa para buscar el elemento. Hoy estamos mirando métodos, ya si ustedes quieren agregar como lo hacíamos antes, pues es válido que lo hagan para que recuerden los temas pasados. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos una lista de 3 y el conjunto dice que el número 20 no está en la lista. El número 20 no está en la lista. Porque pues hicimos unas operaciones y fuimos eliminando el número 20 en un punto anterior. Entonces, más bien preguntemos si yo digo el número en la lista el 3. Entonces, voy a mirar si el número 3, hicimos un poco de modificaciones. Yo tengo que decirle lista.index. Si digo lista.index 3, entonces al ejecutarlo, le digo run, y entonces me dice que 3 está en la posición 0, porque solamente en este momento, al imprimir la lista, como hice tantas variaciones, pues solamente me quedó 3 en la lista. En el caso de el conjunto no es permitido, va a salir error. ¿Por qué? Porque los conjuntos no tienen índice. Entonces es parte de los conceptos que ustedes deben recordar. Para probar, verificar, entonces si yo lo ejecuto va a salir el error, porque no tienen índices. El conjunto es un objeto que no tiene el atributo índice. Continuemos entonces. Aquí antes de mirar la lista, pues nosotros sabemos que en la lista está el número 3 apenas. Pero de todos modos voy a agregar acá que se imprima print. Voy a decir que imprima lista. Antes de. Nosotros sabemos que el 3 está. Voy a preguntar por cualquier otro número, pero vamos a ejecutar. ¿Cómo se hace? Primero voy a coger un número, lo voy a pedir, voy a ingresar en X un valor cualquiera. Entonces yo digo 3. ¿Cómo sé si 3 está en la lista? Entonces utilizo la orden in. 3 in lista, él debe decir responder verdadero. Si yo digo 3 in conjunto, debería de serme verdadero. Entonces voy a imprimir también el conjunto porque están las dos instrucciones. Coma. Esto es para saber en qué estamos trabajando. Entonces run, me imprime la lista y el conjunto. El número 3, voy a mirar el 3 está en ambos, 3. Si yo le doy enter, me dice que es verdadero. Y yo puedo decir si no está en la lista, ya sabemos que está. El 3 está, o sea, el 3, la X funciona para este mismo código de la siguiente línea. Para saber si no está, la orden que yo utilizo es not int. Entonces, 3 no está en la lista. Eso debería ser falso porque nosotros sabemos que sí está. Acabo de decirnos el enunciado que sí está. Si yo le doy run, entonces me dice falso. 3 no está en la lista. Falso porque sí está en la lista. Bueno, esto es como buscar un elemento en la lista. Siguiente parte es cómo borrar definitivamente una lista, o sea, dejar la estructura vacía. ¿Qué fuimos haciendo? Teníamos la estructura vacía, agregamos elementos, luego eliminando elementos poco a poco, y ahora vamos a hacer que la lista se elimine y quede sin elementos. Entonces voy a partir de una lista, voy a crear una lista y un conjunto nuevos. Entonces aquí estoy creando una lista donde con la orden set me saca los elementos que yo tengo esto sería un string, el string saca los elementos que no sean repetidos y me forma los elementos del conjunto. Y en la lista, pues entonces voy a hacer que la lista tome los mismos valores del conjunto. Basta con que yo le diga list y conjunto.
Esto también es algo que ustedes deben mirar e investigar. ¿Cómo hago yo para conseguir un diccionario a partir de una lista? O si yo tengo el diccionario, ¿cómo convertirlo a lista o a tupla o a cualquiera de las estructuras que hemos visto? Entonces aquí estamos viendo que la forma de utilización es, si yo quiero obtener una lista y lo que tengo es un conjunto, uso la orden list. Aquí lo vamos a verificar y efectivamente me queda una lista. La orden que se utiliza para limpiarlo, bueno, lo creé porque ya prácticamente en las otras listas no tenía elementos. Entonces se usa la orden clear. No lo vayan a confundir con la palabra clean. Clean es limpiar. Si yo estoy diciendo ahorita que estoy limpiando, limpiar es borrar todos los elementos, ¿oyeron? Entonces utilicen la orden clear y vemos que quedaron vacíos. Primero tenían todos estos elementos y ahora están vacíos. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las operaciones básicas. Ahora cuando ya tengo más de dos listas o de varios conjuntos, vamos a ver cómo existen unas operaciones. Por ejemplo, yo puedo con dos listas, puedo una lista ampliarla para evitar transcribir los datos de una lista con otra. Entonces utilizo la orden extend. Y también existe otra que se llama concatenar, que es lo mismo. O sea, es unir dos listas. Vamos a analizar aquí qué pasa. Entonces, tenemos que tengo la lista 1, la lista 2. A la lista 1 le voy a agregar todos los elementos de la lista 2. Y la lista 3 va a tomar todo lo que tiene L1 y L2 y lo voy a imprimir. Vamos a ver. Entonces me imprime. ¿Qué me imprime? El estado de L1. Pero L1 se compone de 1, 2, 3, 1, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 5, 6. Ese es L1. O sea, lo que hice fue ampliar L1 con los elementos de L2. ¿Y L3 qué es? Es la misma orden. Pero como L1 ya tenía esos elementos, fíjense que aquí estoy imprimiendo L2, L2 queda intacto, y L3 toma 1, 2, 3, 1, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 5, 6. ¿Y qué le estoy agregando? L2, 1, 5, 6. Entonces, esa es la forma de obtener una lista con unos elementos que ya tengo para no tener que volverlos a transcribir. A veces transcribiendo los valores puedo cometer errores. Otras operaciones, estos ya serían funciones, es cómo hallar el mayor de la lista. Entonces, la lista L1 es esta que ustedes ven acá. El mayor vemos que es 6 y el menor que es 1. Al ejecutarlo, tenemos run, bien. Al ejecutarlo el mínimo, ya nosotros sabíamos que cuál es el proceso del mayor, cuál es el proceso del menor, que ustedes no deben olvidar. Cuando ustedes quieran verificar si los datos son diferentes, basta con que hagan una prueba y utilicen la orden minimax, pero en este momento, como estamos estructurando o fundamentándonos en cómo aprender a hacer el máximo del mínimo, estas órdenes las vamos a utilizar para verificar las respuestas, más no para demostrar cómo es que se está haciendo la operación max y min. Bueno, también existe, aquí está la orden, creo que ya la habíamos probado, el conjunto 1, voy a crear un conjunto a partir de una lista. Ya lo habíamos hecho al revés, ¿no? Entonces, y allí el máximo del... porque me hicieron en algún momento la pregunta, ¿y eso funciona también para conjuntos? Entonces yo acabo de crear un conjunto, efectivamente, máximo y mínimo funciona también para conjuntos, me saca el máximo valor y el mínimo valor. Otra orden importante es la del uso del contador. Nosotros sabemos que el contador está asociado a un ciclo, pero aquí también se puede utilizar directamente. Le digo, esto se utiliza para, en este momento lo vamos a utilizar para validación o verificación. Más adelante, ya cuando ustedes estén haciendo código, ya no interesa eso, ya ustedes van a hacer uso de la orden
count, que significa contar. Entonces, si yo tengo el código este, me están diciendo, bueno, acá hay una lista. Esa es la lista que aparece ahí. Para esa lista, me dice ingrese un ítem y él lo que me va a decir es contarme cuántas veces está el valor. Por ejemplo, si yo le digo que el 6, él me va a decir que el 6 en L1, que fue el que yo imprimí ahí, está una vez. Si yo lo ejecuto nuevamente, estoy observando que el 1 se repite. Vamos a ver si yo le digo esa instrucción, cómo se comporta count. Ahí salió un error. Vamos a ver por qué. Tengo que, el kernel se bloqueó. Vamos a ver qué pasa. Si yo le digo run, L1 no está definido. Por acá, voy a volverlo a definir run, L1. Ahora sí, run. Valor de 1. Enter. L1 está 2 veces. ¿Qué pasa si yo le doy un valor que no está en la lista? Entonces me dice, está 0 veces, o sea, está completa la orden count. Bueno, esto me permite decir cuántas veces aparece un ítem. Me faltó probarlo con conjuntos. Ustedes lo van a probar con conjuntos y con diccionarios. Entonces sería probar con conjuntos y diccionarios. Bueno, ahora miremos la orden print. La orden reverse. Reverse, la misma palabra dice reverse. Si yo tengo esa lista, ¿cómo la muestro de forma invertida? Entonces, acá la voy a poner de esa manera. ¿No? Entonces, me la invierto. Esta orden será una forma de hacer operaciones, generar rápidamente un conjunto. Por ejemplo, de esta manera yo puedo crear rápidamente un conjunto sin necesidad de usar todas las estructuras que nosotros hemos visto, de crear la estructura vacía, agregar los elementos, append, elevar al cuadrado, lo puedo hacer directamente. Por ejemplo, lo que él me va a crear son los números elevados al cuadrado para todos los valores entre 1 y 10, con incrementos de 2. Bueno, ahorita hago una prueba. ¿No? Entonces me va a decir 1, 9, ¿de dónde salieron esos valores? Vamos a ver si yo voy a probar aquí algo, a ver, que me muestre. Voy a hacer una prueba, que me muestre X y voy a poner una coma a ver si funciona. Que me muestre estos dos valores y voy a ponerlos así como en forma de tupla. A ver si él se comporta de esa manera. Si yo le digo run, ahí estoy inventando. Mire, me saca una tupla donde el primer elemento son los números desde el 1 hasta el 10, 1, 3, 5, 7, 9, con incrementos de 2. Y a su vez, el segundo valor es el valor elevado al cuadrado. Entonces, mire lo que uno puede hacer rápidamente para generar valores. Es interesante esta función y tiene mucha aplicabilidad. Bueno, ahora el ordenamiento. Voy a probar acá. Si le digo run, tengo L1 está en el 6, 5, 1, 3, 2, 1. Está en total desorden. Al decirle ordenado, sort, entonces él lo pone en orden ascendente. Si yo lo quiero en orden descendente, entonces lo que hacemos es, le ponemos que como parámetro la palabra reverse y le decimos que lo haga en orden inverso. O sea, por defecto es ascendente. Si quiero que sea descendente, lo hago de esa manera. Le digo run y entonces ya lo tengo en orden descendente. Entonces, por defecto, el ordenamiento va a ser ascendente. ¿Qué deben hacer? Probar el ordenamiento nuevamente. Dejo el espacio ahí. Probar cómo ordenar con, no está conjunto, con conjunto. Bueno, se podrá ordenar el conjunto.
si ellos no mantienen un orden, ¿cierto? Los diccionarios tampoco manejan, esa es una característica, tanto los conjuntos como los diccionarios no tienen orden en sus datos. Entonces, eso sería mirar a ver si hay alguna forma de ordenar algunos elementos del diccionario o de pronto por algún criterio. Bueno, ahora hay otra orden que debemos aprender a utilizar con cuidado. Por ejemplo, nosotros vimos la forma tradicional cuando vamos a hacer una copia de una lista, lo usamos en el caso fue egresados, no recuerdo cuál fue el caso. El todo es que para no dañar las estructuras que tenemos, uno crea una copia de las listas y trabaja con las listas. Pero entonces Python nos ofrece unas listas y cuando vayamos a usar una herramienta tenemos que probarla suficientemente. Por ejemplo, la forma que se aprendió inicialmente de cómo hacer una copia fue que yo tengo, por ejemplo, la lista 1 con ciertos valores y la lista 2 fue declarar la lista con el mismo tamaño de la lista 1 y luego hago un ciclo y recorro toda la lista en los mismos índices de la lista 1 y a la lista 2 recibe todos los elementos de la lista 1. De uno en uno se van pasando los valores. Esto hace que las dos listas tengan los mismos elementos pero sean totalmente independientes. Aquí vamos a notar que cuando se hace de esta manera, como si fueran dos variables simples, que yo digo, conozco la lista 1, luego digo lista 2 igual a lista 1, o sea que todos los elementos de 2 sean iguales a la lista 1, sí, efectivamente se copia la lista, pero tienen un hilo, algo que los conecta. Si yo modifico algo en la una, se modifica en la otra. Por ejemplo, voy a quitar el elemento 1 de la lista L1, de la original. Sería la letra B. Entonces, al ejecutarlo, ¿qué pasa? Las dos se modifican. Entonces, para el caso del ordenamiento, no me serviría que yo hubiera hecho esto, porque yo quiero que la lista original me quede intacta. Y no es suficiente con eso, debo hacer varias pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la ejecución de otra orden. Tengo la lista 1, la lista 2, tome todo lo de la lista 1 y cópielo. O sea, la lista destino es igual a la lista origen.copy y el imprimirlo me queda igual. Cuando yo lo quito, entonces, ¿qué pasa? Que sí, efectivamente me quitó el elemento de la lista 1 y la lista 2 quedó intacta. Pero aquí nosotros tuvimos en la clase pasada, yo hice una prueba, o sea, no me di cuenta que no era suficiente con solamente hacer una prueba de una variable, sino hay que hacer varias pruebas. En este caso, nosotros teníamos una matriz 1 y yo quiero hacer una copia de la matriz 2 para hacer alguna prueba diferente. Entonces le dije mat1 copy y entonces voy a imprimir las dos matrices. Y luego a la nueva matriz yo le voy a agregar a todos los elementos de la matriz, le voy a agregar el número 100 y luego las imprimo. Porque se supone que van a ser independientes, ¿no? Entonces si yo le digo run, me aparece que esta es la matriz original. Igualitas. Pero ¿qué pasó? Que a la matriz 2 yo le agregué el número 100. O sea, le agregué una columna. Entonces me quedaron las dos iguales. Entonces, recomendación, cuando quieran tener una copia de una lista, entonces la recomendación es, por favor, para que sean independientes, utilicen el método tradicional. El método tradicional es pasar elemento a elemento. Eso sería como la conclusión. Ahí abajo también les va a quedar el tema del examen para que ustedes trabajen este elemento también, este problema también con listas. Ustedes saben que aquí tenía yo tenía en la primera fila, era el mes de enero, las filas son los productos, ¿no? Fresa, mora, papaya, entonces pueden trabajar no con matriz, sino con convertir todo el problema a listas.
Bueno, chicos, con esto ya termino la sesión del día de hoy. Espero que la miren, la revisen con detenimiento. Si tienen dudas, pues por favor me lo aclaren. Muchas gracias por su atención. No dejen de prepararse para la próxima clase.